Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo, donde les esperan nuevas historias aterradoras. Y esta vez están relacionadas con planteles escolares, personal de escuelas y maestros que enviaron sus historias para este nuevo capítulo. Si tú has tenido alguna experiencia paranormal, recuerda que puedes dejarla en comentarios, o si no, puedes enviarla a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Nos encontramos como El Rincón de las Sombras. Estaremos dejando los enlaces en la descripción. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan un nuevo capítulo todos los miércoles a las 8 de la noche. Lamentamos el no haber tenido un capítulo la semana pasada. Sucedió un percance y nos retrasamos una semana, pero agradecemos la comprensión de todos ustedes y el estar aquí con nosotros apoyándonos. Bueno, sin más que decir, ha llegado la hora de comenzar. Pónganse cómodos, apaguen la luz y adéntrense en El Rincón de las Sombras. Hola, comunidad. Esta noche quiero dar a conocer mis experiencias paranormales como vigilante nocturno de una universidad. No daré el nombre de la escuela por seguridad. Llevo trabajando a lo largo de unos 13 años. Tenía un compañero, se llama Víctor. Era de los más jóvenes. La escuela es bastante grande, así que hay bastante personal. Víctor y yo vigilamos el edificio de la Facultad de Medicina. Por lo general, entre semana, la escuela queda vacía a más tardar a las 12 de la noche, ya que tanto alumnos como maestros suelen quedarse en algunas ocasiones por diferentes cuestiones. Siempre ha habido buena iluminación, pero durante la noche se apagan las luces de los salones. La única iluminación que hay es la de los pasillos. Desde hace 8 años que me transfirieron al edificio de la Facultad de Medicina, hay fallas momentáneas con el alumbrado. Yo soy de los que más han durado de vigilante en ese edificio. Tuve varios compañeros, pero al pasar unos meses pedían transferirse a otro edificio. En total, son 6 personas las que vigilan el edificio. Es algo grande, pero nos damos abasto con los que hay, ya que nadie quiere trabajar en esa área de la escuela. Víctor tiene a lo mucho medio año desde que entró, y el pobre lo mandaron directamente a la Facultad de Medicina. Le tocó ser mi compañero. Por ser yo el más antiguo, tocaba enseñarle lo que se tenía que hacer y los protocolos de seguridad en caso de algún inconveniente. Cada noche dábamos varias vueltas vigilando, yendo entre pasillos, aunque la mayoría de mis compañeros lo evitaba a menos que se escuchara un ruido. Y esa noche, en la que le tocó a Víctor acompañarme, íbamos platicando cosas cotidianas y que si estaba a gusto con el trabajo. Él me decía que sí, pero que le daba un poco de miedo. Dijo que quería ser vigilante de las entradas o algo así. No esperaba que le tocara trabajar en uno de los edificios más antiguos y escalofriantes que hay en toda la universidad. Y mientras estábamos hablando por la radio, se escuchó a uno de mis compañeros decir que teníamos que ir en el área de laboratorios, ya que se escuchó como si estuvieran tirando unas cadenas pesadas en ese lugar. Le dije a Víctor que teníamos que ir a revisar rápido. En cuanto llegamos, nos encontramos a otros 2 compañeros. Dijeron que no había nada, pero que cada que iban dando la vuelta en el pasillo se escuchaban nuevamente las cadenas. Revisé con Víctor todo el laboratorio y no había absolutamente nada, ni siquiera unas cadenas para que se escuchara ese ruido. Terminamos de revisar y los otros 2 compañeros se fueron antes. Salimos del laboratorio y cerramos la puerta. Al llegar al final del pasillo, íbamos a bajar las escaleras cuando se escuchó un golpe fuerte en la ventana. Inmediatamente regresamos y no había nada. Me di cuenta de que Víctor estaba asustado. Le dije que no pasaba nada, que a veces así sucedía. Al final, mucha gente entra y sale, y se quedan atrapadas las energías que llevan consigo. Le dije a Víctor que fuéramos al puesto y que se mantuviera tranquilo. Así pasaron varias semanas, pero nuevamente tuvimos el problema del sonido de las cadenas. Revisamos como lo habíamos hecho anteriormente, pero tampoco había nada. Noté a Víctor algo ansioso y le dije que regresáramos al puesto. Esta vez no se escuchó nada,
antes de irnos, como se escuchaba anteriormente. Pero antes de llegar al puesto de vigilancia, me percaté de que había una sombra de una persona dentro. Víctor se quedó parado y empezó a temblar. Le dije que a lo mejor era uno de los compañeros, y en ese momento se escuchó la radio. Ramiro, se están escuchando unos gritos en el aula 3. Estoy con Jacinto. Hugo y Paco ya fueron a checar, pero creo que te queda más cerca a ti. ¿Cómo? ¿No están en nuestro puesto? Ramiro, Ramiro, porque se escuchan muchas voces. ¿Qué voces? ¿Diego? ¿Diego? Se escuchó solo interferencia. Volteé a ver a Víctor y estaba más asustado que nada. Teníamos que ir a revisar, ya que ninguno de nuestros compañeros estaba cerca de la zona. Podía ser alguien más. Víctor no quiso moverse. Le dije que no se preocupara, que iba yo. Pero cuando empecé a caminar, se escucharon unos gritos provenientes del edificio. Eran Paco y Hugo. Inmediatamente fuimos corriendo a ver qué era lo que estaba pasando. Al llegar, no había nadie en los pasillos. Revisé el aula 3 y no había nada. Al salir, noté que la manija de la puerta estaba reventada. Alguien lo había roto. Estaba la puerta abierta. Víctor me dijo que se había escuchado algo en el baño. Fuimos rápidamente y ahí estaban Paco y Hugo. Estaban encerrados en uno de los baños. Les toqué y les dije que qué estaba sucediendo. ¿Por qué estaban escondidos? Paco se asomó y dijo que en cuanto entraron al aula 3, la puerta se azotó con fuerza y no podían abrir fácilmente. Y Hugo dijo que había una sombra enorme de una persona en una de las esquinas del salón, y que en cuanto alumbraron hacia donde estaba esa cosa, se les abalanzó. Rápidamente, Paco reventó la manija de la puerta para poder salir y así pudieron irse de ahí. Pero en cuanto salieron, esa cosa hizo una especie de gruñido. Y fue cuando ellos empezaron a gritar y corrieron al baño. Les dije que no había nada, que posiblemente era su imaginación, pero no me explico lo de la puerta. Le llamé a Jacinto y a Diego. Les dije que Paco y Hugo estaban mal y fueron rápido. Llevé un par de tranquilizantes y les dije que se fueran con nosotros a nuestro puesto, que ahí podían dormir un rato. Íbamos de camino cuando recordé la sombra que había visto. Tal vez fue mi imaginación, pero también la vio Víctor. Al visualizar el puesto ya no había nadie. Dejamos a Paco y Hugo en las colchonetas que teníamos ahí y Jacinto me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo con detalle, incluso lo que vimos Víctor y yo en el puesto. Y Diego me dijo, ya va a comenzar nuevamente. Otra vez se van a escuchar esas cosas. No espantes a Víctor. ¿No ves que eso lo puso mal? Le dije. Perdón, dijo Diego. Ya nos vamos a nuestro puesto. Ahí te los encargo. Y si escuchan algo parecido ya no hay que asomarnos. Mañana nos van a regañar por la manija rota, pero ahí vemos qué les decimos. Sí, cualquier cosa me hablas por el radio, le dije. Diego y Jacinto se fueron, y efectivamente pasaron unas horas y nuevamente se escucharon los mismos ruidos. Víctor y yo solo dimos unas rondas por fuera del edificio, ya que no quisimos entrar nuevamente. Víctor renunció 3 días después y pasó a despedirse de mí. Me dijo que eso lo estaba poniendo mal, que no era para él, que él no aguantaba ese tipo de circunstancias. No lo culpo, puesto que las noches posteriores a la situación de Paco y Hugo le tocó a Víctor presenciar lo mismo. Y esta vez le tocó solo, porque yo falté ese día. A él le tocó cubrir el puesto solo. Dijo que se escucharon ruidos dentro del edificio y que por medio de la radio Paco le dijo que no entrara solo, que iban en camino. Pero a Víctor le intrigaba saber lo que estaba pasando y entró solo al edificio. Dijo que al llegar al aula 3 vio una sombra enorme al fondo del pasillo que conecta todos los salones y se escuchó un gruñido. No era de un animal, sino como de una bestia. Por inercia, empezó a correr hacia las escaleras, pero algo lo estaba esperando. Era la misma sombra que había visto en el pasillo.
y dijo que solo se le alcanzaban a ver unos dientes muy largos y filosos. Regresó al pasillo y recordó cuando Paco y Hugo se metieron al baño, así que hizo lo mismo. Cerró la puerta y al entrar a uno de los baños escuchó un golpe muy fuerte en la puerta. Dijo que estaba temblando y que no podía controlarse, y de repente se escuchó la radio. Víctor, ¿dónde estás? ¿Por qué se escuchan muchos gritos? Estoy en el baño, dijo Víctor. Había una bestia afuera, me estaba persiguiendo, pero no grité. Nadie gritó. Entonces, ¿por qué se escuchan muchos gritos? Dijo Jacinto. Ya vamos para allá, aguanta. Víctor se quedó en el baño encerrado y empezó a rezar. De repente se escuchó algo. Rezar no te ayudará. Se escuchó dentro del baño. Inmediatamente Víctor se asomó, pero no vio nada. Abrió la puerta del baño en el que estaba encerrado y salió al pasillo. Estaba todo oscuro. Empezó a caminar hacia las escaleras para ir con Diego y Jacinto, que eran los que iban en dirección al aula 3, pero de repente escuchó sonidos de respiraciones agitadas detrás de él. En cuanto volteó, algo lo golpeó e hizo que se cayera. Paco y Hugo llegaron y lo encontraron inconsciente. Llamaron a Jacinto y Diego, quienes llamaron a una ambulancia. Al día siguiente que yo me presenté supe todo. Afortunadamente, nada grave le había sucedido a Víctor y estaba fuera de peligro. Pero no, ya no se presentó hasta después de 2 días, y solo fue para despedirse. Dijo que lo que estuviera ahí no era bueno, y que no quería volver a ver esa cosa. Cada que hago mis rondas, las luces comienzan a fallar por esa aula, y una que otra vez se escuchan gruñidos al fondo del pasillo. Hola Paulina, soy Leticia. Actualmente vivo en la Ciudad de México. Llevo laborando más de 7 años como orientadora de secundaria. Trabajé en una secundaria del Estado de México 3 años atrás, en la cual tuve diversas experiencias paranormales, pero quedé marcada por una en especial. Yo trabajaba en el turno de la tarde solamente, por lo cual siempre me tocaba salir tarde. Salía alrededor de las 8 de la noche, pero en ocasiones, cuando tenía más trabajo de lo normal, me quedaba a más tardar a las 9:30. A esa hora, la escuela era muy oscura y se veía muy tenebrosa. Una vez me tocó quedarme tarde puesto que tenía que elaborar estadísticas sobre el rendimiento de los alumnos. Uno de los orientadores de otro grupo se quedó tarde también. Mientras realizábamos nuestro trabajo, mi compañero Roberto me dijo que era muy conocida una historia de que se escuchaba una mujer llorar en la parte trasera de los baños. Yo le dije que eran inventos. En todas las escuelas se crean historias de que murió una niña o ven a una mujer en los baños, y la historia que me estaba contando encajaba con lo tradicional, pero, para ser honesta, había tenido algunas experiencias extrañas. De repente apagaban la luz de la oficina, se veían sombras en los pasillos, cuando las únicas personas que quedaban en la escuela solo eran el vigilante, el conserje y yo. De vez en cuando escuchaba susurros, él también, pero lo atribuía a sonidos de la calle o cosas así. Pero esa vez la historia que Roberto siguió contando, de algún modo, se quedó en mi cabeza. Me dijo que, antes de que yo entrara a trabajar, una mañana encontraron el cuerpo de una mujer afuera de la escuela, precisamente atrás de la barda donde están ubicados los baños, y que desde que la encontraron, en la parte de atrás de los baños se escuchaban susurros, y que otras veces se escuchaba el llanto de una mujer. Dijo que él ya había escuchado un par de ocasiones el lamento de esa mujer y que le dio un miedo horrible. Le dije que ya no me dijera nada porque estaba empezando a sugestionarme, pero de repente se escuchó una de las puertas abriéndose. Pensé que entraría el conserje o el vigilante, pero no. Vi la cara de Roberto. Estaba asustado. Me dijo que eso ya le había sucedido muchas veces. Le dije que a lo mejor solo abrieron la puerta pero no entraron, pero de repente se escuchó que cerraron la puerta de golpe. Roberto no dudó en recoger sus cosas,
y a mí me dio miedo que me dejara sola. Me dijo que recogiera también lo mío y que nos fuéramos. Le dije que todavía me faltaba algo de trabajo y me dijo que a él también, pero que no era bueno que nos quedáramos. Le dije que se fuera él, que no pasaba nada. Pensé que se quedaría al verme tranquila, pero no. Se despidió y se fue. Puse música en mi celular en lo que terminaba mi trabajo y de repente se escuchó una especie de quejido. Pensé que era mi celular, pero al regresarle la música no se escuchó lo mismo. Era otra cosa. Me apuré lo más rápido que pude hasta que por fin terminé. Se me había hecho eterno estar ahí. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y me dirigí al estacionamiento. Pero, antes de llegar, algo me hizo voltear hacia las oficinas. Estaba oscuro a excepción del pasillo por el que pasé. Al fondo se veía una mujer completamente vestida de negro. Me acerqué un poco pensando que estaba viendo mal, pero no. Efectivamente era una mujer. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Me quedé pasmada. De repente, la mujer comenzó a avanzar hacia mí, así que corrí. Corrí lo más rápido que pude y de repente me encontré con el vigilante. ¿Está todo bien?, me preguntó el vigilante. Sí, todo bien. Es solo que creí ver a una mujer por los pasillos del edificio de orientación. ¿Una mujer?, dijo. Aquí no queda nadie más que el conserje. Y ya salió. Hace rato se fue el orientador Roberto. Ah, seguro fue mi imaginación, dije. Me despedí rápidamente y llegué a mi carro. Comúnmente acomodo mis cosas, pero esta vez solo quería irme rápido, y de repente me percaté que los baños estaban cerca del estacionamiento. Parecía que algo atraía mi mirada a ese lugar, y así lo hice. En cuanto volteé, me doy cuenta de que esa mujer estaba nuevamente ahí. El vigilante estaba cerca de la puerta para abrir, pero algo hizo que corriera hacia los baños. Yo estaba asustada. Sabía que posiblemente había visto a la mujer que yo vi apenas unos segundos antes. Esperé a que me abriera la puerta para poder irme. Regresó corriendo y dijo que había visto una mujer cerca de los baños, pero se echó a correr en cuanto él se acercó. Me quedé helada. Le dije que abriera la puerta y me fui. En el camino iba pensando en esa mujer. No le vi la cara. Parecía traer ropa de esas que se ven de rituales. No me volví a quedar tarde. Prefería terminar el trabajo al día siguiente. Después de unos días, tanto el vigilante como Roberto me dijeron que volvieron a ver a la misma mujer rondando por la escuela. Afortunadamente, ya no estoy ahí, pero, por lo que sé, esa mujer sigue estando ahí. Buenas noches, Paulina. Me llamo José. Quiero dar a conocer mi historia en tu canal. Me gustan mucho las historias que has publicado y en el trabajo las escucho muy seguido. En especial los relatos de forenses que recientemente publicaste. Pero bueno, ese es tema de otro día. Te contaré mi historia. Todo comenzó en marzo del 2019. Yo acababa de aceptar el puesto de conserje nocturno, o más bien vigilante en una escuela secundaria, en el barrio industrial. Me dijeron que el turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, 4 días a la semana, y que el sueldo era modesto pero seguro. Lo que no me dijeron en la entrevista fue porque nadie había durado más de 2 meses en ese puesto durante los últimos 3 años. La escuela era de las típicas construcciones de los años 70, 2 pisos, pasillos largos, que parecían estrechos cuando se apagaban las luces, pisos de losetas grises siempre frías al tacto, y un olor permanente a humedad y tiza vieja. El edificio principal funcionaba con normalidad durante el día, pero el ala poniente, conocida entre los maestros como el edificio viejo, estaba prácticamente abandonado. Ahí solo se guardaban archivos muertos, mobiliario roto y el laboratorio de ciencias que dejaron de usar hace unos años por falta de presupuesto. La primera semana no tuve ningún problema. Hacía mis rondas, revisaba que las puertas estuvieran cerradas, anotaba en la bitácora y me quedaba en la portería leyendo o escuchando la radio, hasta que llegó el viernes de mi segunda semana. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. La lluvia
golpeaba con fuerza los techos de lámina y el viento hacía crujir las ventanas del segundo piso. Estaba por terminar mi ronda en el edificio viejo cuando escuché algo que me heló la sangre, el sonido de un borrador pasando sobre el pizarrón. Me quedé inmóvil en medio del pasillo. La escuela estaba vacía, las puertas principales estaban cerradas por fuera, no había nadie más que yo. El sonido venía del salón 204, al final del pasillo, lento, rítmico y deliberado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz más firme que pude reunir. El sonido se detuvo de golpe, silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mis propios latidos golpeando en mis oídos. Con la linterna temblando en la mano, caminé hacia el salón. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. La habitación estaba vacía, polvo en las mesas, telaraña en las esquinas, el pizarrón limpio. Pero, cuando entré, la temperatura cayó de golpe, como si hubiera caído en un sótano profundo. Mi respiración era más agitada de lo normal. Salí de ahí lo más rápido que pude. Cerré la puerta con llave y no regresé a esa sala durante el resto de la noche. Pensé que era mi imaginación, el cansancio, el aislamiento. Quería creerlo, pero lo que vino después demostró que no era nada de eso. Los siguientes días, las cosas empeoraron de forma gradual, pero constante. Comencé a encontrar huellas de los zapatos embarradas en los pasillos, siempre cerca del salón 204. Eran pequeñas, como de calzado escolar, y aparecían a pesar de que nadie había entrado. Las limpiaba y en la noche siguiente estaban ahí otra vez, más cerca de la puerta. Una noche decidí no ir. Me escondí detrás de una pila de sillas rotas en el pasillo y esperé. A la misma hora, las 2:30 de la mañana, escuché pasos. Caminaban despacio, como arrastrando los pies. Apunté mi linterna hacia el origen del sonido. No había nadie, pero las huellas avanzaban solas por el piso, deteniéndose justo enfrente al salón 204. Luego, la puerta se abrió lentamente sin que nadie la tocara, y las huellas entraron. La puerta se cerró tras de sí. Al día siguiente hablé con doña Margarita, la señora que había trabajado en la limpieza durante 25 años. Cuando le conté lo del salón 204, su rostro se decoloró por completo y me tomó de las manos con fuerza. «Joven, escúcheme bien», me dijo en voz baja. «Nadie entra a ese salón. Nadie. Hace 7 años ahí estudiaba una chica. No sé cómo se llamaba. Bueno, creo que era Daniela. Tenía 14 años. Era callada, siempre estaba sola. Nadie la molestaba abiertamente, pero creo que nadie la veía tampoco. Y después de clase se quedó sola en ese salón. Se sentó en el pupitre de la tercera fila, pegada a la ventana, y se quitó la vida. Nadie la encontró hasta la mañana siguiente. Dicen que tenía una nota en su cuaderno, pero nunca la mostraron públicamente. Solo escribió: si no estoy, ¿alguien lo notará? Mi corazón dio un vuelco. ¿Y por qué? ¿Por qué hace lo que hace?, pregunté con voz temblorosa. «Porque nunca le respondieron esa pregunta», dijo doña Margarita, con los ojos llenos de lágrimas. «Sigue esperando que alguien le diga que sí importaba, que alguien la viera». Esa noche regresé al salón 204, no con miedo, sino con una tristeza que me pesaba en el pecho. Llevé una flor seca que encontré en el jardín, la puse sobre el pupitre de la tercera fila. Por un instante sentí como si alguien me observara desde el rincón más oscuro, y luego un suspiro, tan suave que casi no lo escucho, pero estaba ahí. Las 2 semanas siguientes fueron tranquilas. Las huellas desaparecieron, los sonidos cesaron. Creí que por fin había encontrado paz para ella. Me equivoqué. Ocurrió la noche del 14 de septiembre. Había luna llena y la escuela estaba sumida en el silencio inusual. Incluso para esas horas revisé la bitácora. 2:28 AM
todo en orden. Me senté en mi escritorio, cerré los ojos un momento, entonces escuché su voz. Eran susurros esta vez. No era tan clara, pero era una voz infantil, pero cargada de una tristeza infinita. ¿Por qué tenía que hacerlo? Salí de la portería. Ahí de pie, al final del pasillo, vi una figura pequeña, una niña con el uniforme de colorado, el cabello suelto, cubriéndole parte del rostro. No se veía aterradora, se veía sola, tan profundamente sola que dolía mirarla. En ese momento las luces de todo el edificio parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo. El aire se volvió pesado, irrespirable. Desde cada salón, desde cada rincón, comenzaron a escucharse más voces, susurros, llantos, sollozos ahogados. No estaba solo, nunca lo estuve. Al día siguiente renuncié. No soporté la idea de seguir trabajando ahí. Antes de irme pasé nuevamente a dejar una flor por última vez, y la flor que había dejado unos días atrás no se había dañado. Se me hizo extraño, pero preferí ya no indagar más. No he vuelto a tener una experiencia así nuevamente en mi vida, y espero que no vuelva a suceder. Bueno, estas fueron unas de las historias que nos han brindado los seguidores del canal. Les agradecemos por el apoyo, comunidad, y esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué tal les pareció, y si tienen alguna historia no duden en comentarla o enviarla en las redes sociales, ya saben. Estaremos dejando los enlaces en la descripción para que vayan a seguirnos y no se pierdan nuevas actualizaciones. Esto fue El Rincón de las Sombras.